de trastornos tiroideos y embarazo, también que les saque como un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas si así lo consideran, pues de todos los temas que haya durante todo el semestre. Ya la última semana teórica de clases que los vamos a ver. Entonces, si quieren, lo podemos tener si tienen alguna pregunta de hoy, de todos los temas que se vieron. Entonces, son hoy y de hoy en 8 y con el profe también, son lo que nosotros llamamos temas light. Los temas light son temas sencillos que ustedes ya probablemente en alguna parte de este semestre lo vieron. Y espérate que la cámara se va y vuelve. Entonces, pues son temas que no son tan complejos, tan complicados, y eso nos da la posibilidad de dejarlos para ver si todos pues podemos hacer las preguntas que tengamos y las dudas que tengamos en la clase de hoy en 8. Simplemente es como un abrebocas para todo lo que pueda ser de los temas del parcial. El parcial definitivamente va a ser en presencial hasta este momento. Van a tener 2 o 3 salones dependiendo de la logística, la disponibilidad que tengamos ese día. Entonces, pues para que ustedes sepan, la mayoría de los temas, todos los temas que vimos en las clases se van a ver, tanto de obstetricia como ginecología. Y les vuelvo a insistir que todos los temas que ustedes vieron en las rotaciones son susceptibles de que sus profes les pregunten. Para este parcial, los profes son los que me mandan las preguntas, yo las reviso, obviamente pues que tengan pues en general bien organizaditas, y ellos son los que mandan las preguntas de los temas que hay en ese parcial. Entonces, como les digo, de hoy en 8, si a bien lo tienen ustedes, hacemos la clase y dejamos un espacio de 20 minutos, media hora, para que ustedes puedan preguntar lo que quieran conmigo de ginecología, de todos los temas del semestre, y también con el profe César, el tema que está pendiente con él, que les quedaría, y también una media horita o más, si hay tiempo, para los temas de obstetricia, de todo lo que ustedes hayan visto y lo que se les ocurre, lo que quieran preguntar de ginecobstetricia. No tenemos ninguna restricción frente a eso, pues ustedes simplemente, les he insistido mucho, la idea es que ustedes aprendan y hayan quedado con el ánimo de seguir en ese aprendizaje y de tener los conceptos claros para internado, que lo refuercen, sobre todo la obstetricia, que lo van a reforzar mucho en el internado, ya cuando sean médicos generales, que tengan como el bagaje suficiente para enfrentar los temas más frecuentes de la gineco-obstetricia. Pues eso era como la idea inicial. Bueno, lo segundo, ¿qué más les iba a decir? No, lo segundo, no hay nada más segundo. Recuerden insistir en las notas, sobre todo los que están ahí como lo que llamamos chilingueando, que creo que son muy poquitos, o creo que ninguno, sobre todo en ginecobstetricia, clínica de la mujer y clínica del binomio de madre e hijo, dependiendo los de objetivos y de competencias. Pregunten las notas, porque ya estamos a prácticamente 15 días de terminar y hay algunos que no saben las notas. Como les digo, yo tengo una responsabilidad. Antes tenía la responsabilidad hace más de un año, antes de pandemia. Yo era la responsable de todas las notas de todos los profesores, yo las pasaba, pero desde que empezó la pandemia y esto se volvió muy virtual, esa responsabilidad recae en Dina María. Simplemente yo, como profe de ginecología de simulación, respondo por las notas de ginecología de simulación y las notas de los parciales. El resto de rotaciones, la rotación de salud sexual y reproductiva, control prenatal, obstetricia, tanto hospitalización, Manrique, el Belén, Caldas, como el Manuel Uribe Ángel, son responsabilidad de los profes que
que dan esas respectivas contacto con ustedes. Entonces yo considero que les deben insistir mucho a Lina María para que ella acose a los profes. Yo también los estoy acosando para que ellos se pongan al día con las notas, porque no quiero ver el de hoy en 8 compañeros estudiantes que, profe, me falta una nota y me falta, estoy en 2.8, 2.9, no, espero que no ninguno esté en esa situación. Ok, muchachos. ¿Qué más les digo? No, nomás eso sería como todo, bueno, ya finalizando pues este semestre. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que, como les digo, ya muchos de pronto lo conocen, algunos han hablado, algunos tienen familiares con esa patología. Es un tema que le llamamos light. ¿Por qué light? Por lo que te digo, que es un tema sencillo, muy concreto, muy fácil. El diagnóstico es relativamente sencillo y el tratamiento, como lo vamos a ver, las opciones para el manejo del médico general son a veces pocas, dependiendo de la sintomatología de la paciente. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, el tema de miomatosis, y lo vamos a presentar. Vamos a ver si otra vez me coge la presentación. Acá vamos a compartir la pantalla. Bueno, muchachos, ¿ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar, como te digo, no nos vamos a, creo que nos demoramos por ahí 40, 45 minutos, si es que es mucho con este tema light, pero muy común. Bueno, miomatosis uterina, pues entonces, inicialmente, como a todos, la anatomía, esta es la anatomía de la pelvis. Este es un corte, aquí está la parte anterior de la mujer, aquí está la parte posterior. Eso es una vista coronal, en un corte donde vemos pues todos los órganos que hay ahí. Tenemos la vejiga, está el útero, las trompas, ¿cierto? Los ovarios, la trompa derecha, la trompa izquierda, los ovarios. Por aquí viene un ligamento que se llama el ligamento infundíbulo pélvico, que es el que le da la irrigación al ovario y parte de la trompa. Este ligamento que tenemos aquí, que se mete hacia el anillo inguinal en las mujeres y hacia los labios mayores, se llama el ligamento redondo. Por eso cuando en el embarazo, al comienzo del embarazo, algunas mujeres se quejan de dolor a nivel vulvar bilateral. Es la distensión de estos ligamentos, porque ellos están sosteniendo al útero en su parte superior. Entonces un útero pequeño, pero cuando empieza a crecer, de 7, 8 centímetros que mide, cuando empieza a 10, 12, 15, 20 centímetros, esos ligamentos se distienden por el efecto de las hormonas, especialmente los estrógenos y la progesterona, y hace que también duela pues esa distensión ligamentaria. Estos ligamentos redondos se meten por el anillo inguinal y van a la vulva, y en la vulva terminan como su inserción a nivel de los labios mayores. Y en la parte de atrás del útero, esta es la porción posterior del cuerpo uterino, están estos ligamentos que se llaman los ligamentos uterosacros, el fondo de saco de Douglas, que es un fondo de saco posterior, y el colon recto que tenemos aquí. Todo esto está cubierto por un peritoneo, que es el peritoneo visceral. Hay un espacio que no es muy evidente, que se llama el repliegue vésico uterino, y el más evidente es el repliegue el recto uterino o el espacio del fondo de saco de Douglas, que es esta parte de acá. El cuerpo uterino está formado por el útero, perdón, se me fue aquí. El útero está formado por dos partes. En la parte superior, que se llama el cuerpo uterino, y la parte inferior, que se llama el cuello uterino. Hay una división que es una división virtual que se llama el istmo, que es el que nos divide el cuerpo uterino del cuello uterino.
En la parte anterior, ese istmo es lo que con los que han entrado a cesárea es donde se hace la incisión de la cesárea, que se llama el segmento. Por eso la cesárea que nosotros hacemos, la técnica quirúrgica, es la cesárea segmentaria, porque es en el segmento que tenemos. Aquí tenemos una imagen laparoscópica del fondo del útero, el fondo, la parte superior, todo esto es el cuerpo del útero, en los ligamentos que tenemos aquí, y un útero en general en promedio mide 7 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho y pesa más o menos de 30 a 40 gramos en promedio. El cálculo más o menos que se hace es el puño de una mujer no embarazada, así es el tamaño del útero en promedio, pues. Aquí tenemos una imagen que es un dibujo, pues, de lo mismo que les estoy diciendo. Aquí tenemos la parte anterior, que es la vejiga. Aquí tenemos el útero, la vagina, el introito, y aquí tenemos el ano y el recto. Pero esto, ¿para qué nos sirve básicamente? Para mirar dónde están ubicada la patología que vamos a ver hoy, que es los miomas. Entonces, los miomas, pues tenemos las capas del útero, tenemos la capa interna, que es el endometrio, y aquí en el cuello se llama el endocervix, la capa externa, que es la serosa uterina, y entre esas dos capas está el músculo liso uterino, que es el susceptible de que aparezcan en cualquier parte de esta gráfica que está en rojo, que aparezcan los miomas, que es la capa muscular. Aquí está también nuestro dibujo donde pueden aparecer los miomas. Es un corte sagital del útero, más coronal que sagital, más bien coronal, y donde aparecen los diferentes sitios donde pueden aparecer los miomas intracavitarios a nivel del endometrio, en los submucosos, en la pared, en la subserosa e incluso por fuera del útero en los ligamentos que ahora más adelante vamos a ver. Desde el punto de vista de la definición, los miomas es una entidad ginecológica la miomatosis pues, es una entidad ginecológica que se caracteriza por la presencia de uno o varios tumores de músculo liso uterino, es músculo liso. Es un tumor benigno. El mayor tumor benigno que hay en el útero es los miomas. El menos del 1% se considera que se pueden malignizar y convertirse en un sarcoma, que es la parte maligna de los miomas, el sarcoma, y se considera que menos del 1% de esos miomas se pueden malignizar. Entonces, en la práctica es prácticamente difícil o decirle a una paciente que sus miomas van a ser, que los miomas van a ser una patología maligna. Generalmente, la mayoría, 99.2 o 99.24% de los miomas son entidades benignas. Son de tamaños variables y ya vamos a mirar los síntomas que están asociados a estos miomas, pero que en general es HUA, es con sangrado, dolor como segundo característica y algunos otros síntomas que los vamos a aclarar. El término correcto, y ojalá de aquí en adelante ustedes también corrijan a los profes y me corrijan a mí, que por efecto de la costumbre, la rutina y nuestra edad ya tan cuchitos, seguimos utilizando el mismo término de miomas, pero el término correcto que debe estar en la literatura, avalados por la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que es la FIGO, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, el Colegio Canadiense, la Sociedad Española, la Sociedad Europea, la Sociedad de Australia de Ginecobstetricia. Todo el término correcto debe ser leiomioma. Por eso ustedes, cuando hablamos de HUA, en las características del PALCOIN, de la FIGO, hablamos de leiomiomatosis, no hablamos de miomatosis, sino de leiomiomas.
Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de leiomiomas, que es el término correcto y es el término internacional. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da ese crecimiento de esas lesiones benignas a nivel del músculo uterino? Lo que sabemos, todo no lo conocemos, obviamente, como muchas cosas de la medicina, sabemos que es una neoplasia monoclonal que se origina en una de las células de los miocitos cualquier nivel de esa pared uterina. Una de esas células empieza a crecer y empieza a desarrollar esos tumores benignos. Entonces es una neoplasia monoclonal. Está asociada con mutaciones genéticas, están identificados algunos genes que por alteraciones en algunos de lecciones, cromosomas o lo que pasa, cualquiera de esas situaciones pueden facilitar esa posibilidad de desarrollo de los leiomiomas. Entonces, hay mutaciones genéticas y por eso están asociados a situaciones familiares. Se dice que si, más adelante lo vemos también, pero si una mujer en primer grado de consanguinidad tiene leiomiomas, su hermana, su mamá o su hija tienen 2 o 2.5 veces más posibilidades de tener leiomiomas. Entonces, desde el punto de vista de la anamnesis, cuando las pacientes vayan a consulta, una de las preguntas que hay que hacer si sus familiares en primer grado de consanguinidad presentaron ese tipo de patología. Definitivamente está asociado a la producción de estrógenos, como ya lo vamos a ver también, y tienen patrones de reproducción específicos como desde el punto de vista fisiopatológico. Macroscópicamente, como los vemos, son redondos, de color generalmente blanco aperlado, son duros, tienen un haz o un halo a su alrededor, generalmente están compuestos de los miocitos hechos de una matriz extracelular, colágeno, tienen un patrón espiralado con tejido conjuntivo y son histopatológicamente células de músculo liso alargadas, dispuestas en ángulo recto con leve actividad mitótica o sin actividad mitótica, que esto los diferencia básicamente de los sarcomas, que como ya les dije es una patología muy rara de las mujeres como malignidad de los leiomiomas. Obviamente todo esto está influenciado por los esteroides sexuales, que son especialmente por los estrógenos, y eso es la evidencia que tenemos y es muy fácil determinarlo, es casi lógico. Los leiomiomas no se observan antes de la pubertad, es decir, en niñas menores de los 10, 11 años que no han iniciado su vida, su desarrollo sexual, no se observan los leiomiomas. La mayoría regresan o se estabilizan en el momento de la menopausia, que como ya lo sabemos, la menopausia es el bloqueo, la producción de los estrógenos a nivel ovárico. Esos leiomiomas tienen receptores en sus paredes y los miocitos en sus pared también para estrógenos y para progesterona, para las dos hormonas, pero especialmente para estrógenos. El crecimiento durante el embarazo se puede dar porque hay alta cantidad de estrógenos y progesterona. Y cuando uno trata a las pacientes o cuando tenemos problemas de hipogonadismo por tumores a nivel central que bloquean la producción de GnRH, por tumores a nivel de la hipófisis que bloquean la producción de FSH-LH, por bloqueos a nivel de la tiroides, especialmente en el hipotiroidismo, o por una menopausia precoz que lo llamamos una falla ovárica prematura en la cual no hay producción adecuada de estrógenos. Todo este tipo de cosas me condicionan a que disminuyan la cantidad, el número o disminuya el riesgo de presentar miomas o leiomiomas. Entonces, definitivamente los leiomiomas están asociados con una actividad hormonal, especialmente estrogénica, pero es de los dos, tanto estrógenos como progestágenos.
Epidemiológicamente hablando, pues estos miomas, el 50% de las mujeres se presentan entre el 50 y el 60% en mujeres en edad reproductiva, más o menos de aquí hablamos de los 15 a 45 años, pero ya definimos edad reproductiva entre los 10 y 50. Entonces hay algunos autores que hablan hasta de un 80% de los miomas, de presentación de miomas en mujeres entre 10 y 50 años, siendo mucho más evidente a medida que va transcurriendo la edad. Es decir, es muy raro la presentación de miomas a los 15, 18, 20 años, aunque se han presentado, pero es muy frecuente después de los 35, 40 años, es muy frecuente. En general, una de cada 4 mujeres puede presentar miomas en su vida como desarrollo normal. Entonces, un 25% de todas las mujeres, en el momento que nace una mujer, yo le puedo decir, de 4 mujeres que nacen, una va a tener miomas en algún momento de su vida. Sin embargo, a pesar de que tienen una alta incidencia a medida que va transcurriendo la edad y en mujeres reproductivas, solo un 25% presentan una sintomatología tan severa, entre un 25 y un 30% presentan una sintomatología tan severa que consultan y que son motivo de consulta. Es decir, muchas mujeres a medida que va transcurriendo la edad, entre 35, 40, 45 años, pueden tener miomas y nunca son sintomáticos, por lo que las mujeres no consultan. Y pueden ser miomas de diferentes tamaños. Hemos tenido mujeres con miomas de 15, 20 centímetros y ellas consideran que es que se están volviendo gorditas, no tienen ninguna otra cosita, que están aumentando de peso, que se están volviendo buchonas, como le dicen a uno, pero nunca consultaron, y cuando consultan por cualquier patología, el médico les hace una palpación abdominal, encuentra una masa en el abdomen que la paciente no se había notado y esos son un mioma. Entonces, solo 25% de las mujeres presentan sintomatología suficiente como para que consulten, a pesar de que es una patología altamente prevalente en la mujer a medida de su vida reproductiva. Dependiendo también los síntomas del tamaño y la localización de estos miomas. Sin embargo, hay una relación de 2-1 entre la raza negra y la raza blanca. Es decir, encontramos 2 a 3 veces más miomas en la raza negra que en pacientes de raza blanca o raza mestiza, que somos en general los colombianos. Por eso entonces es mucho más frecuente la presentación de miomas en mujeres de la costa pacífica y de la costa atlántica, y de la costa atlántica especialmente en el Urabá antioqueño. Entonces son regiones aquí en Colombia donde vienen las pacientes que como son negro más de una más puro, digámoslo así, desde el punto de vista genético de su raza negra, es mucho más frecuente los miomas en esta parte de Colombia, en la costa pacífica y la costa atlántica, especialmente en el Urabá antioqueño. Y tiene, como ya le dijimos, un patrón herencial, pero que está asociado también multifactorial. No quiere decir que todas las mujeres que sus mamás o sus hermanas o sus hijas tuvieron miomas los van a tener, pero como ya les dije, si hay patrones a nivel de cromosomas determinados en estudios, que existen esos patrones en algunos núcleos familiares donde se pueden encontrar algunas alteraciones cromosomas condicionantes de la presentación de leiomiomatosis. Pues mira que desde el punto de vista práctico ya podemos ver varias cosas. Los miomas son definitivamente de mujeres en edad reproductiva, son mucho más frecuentes a medida que avanza la vida, es decir, a medida que envejeciendo las mujeres son mucho mayores. Una de 4 mujeres en toda su vida puede tener miomas. Los leiomiomas son asintomáticos en el 70-75% de las ocasiones. Solamente un 25% de las mujeres son sintomáticas, y dependiendo de la localización de los miomas y del número de miomas y del crecimiento de los miomas, definitivamente los miomas tienen origen, o no origen, un determinante hormonal
determinado especialmente por los estrógenos, pero también por los progestágenos. Y es mucho más frecuente en la raza negra que en la raza blanca. Teniendo en cuenta pues ya como estas cositas, pues obviamente los factores de riesgo están asociados a lo que acabamos de ver. Entonces los factores de riesgo en la edad, a medida que va transcurriendo la edad, es mucho más frecuente, siendo muy común en las mujeres entre los 30 y 45 años. Las mujeres que tienen son nulíparas porque evidentemente las mujeres nulíparas no tienen el efecto de altas concentraciones de progestágenos durante el embarazo y a pesar que los miomas tengan un componente que los desarrolla que también es progestágenos, esa relación alterada en el embarazo donde hay una alta cantidad de estrógenos pero también hay una altísima cantidad de progestágenos hace como un efecto protector para la producción de leiomiomas durante el embarazo. Entonces, las mujeres que tienen muchos más hijos tienen menos riesgo de tener leiomiomas, igual que las mujeres que son nulíparas, por decirlo al contrario, tienen mucho mayor riesgo de tener leiomiomas. También se ha visto que las mujeres que tienen obesidad y sobrepeso, especialmente índices de masa corporal mayores de 30, esas pacientes tienen riesgos aumentados de tener leiomiomas. Se cree que es por la producción a nivel del tejido graso de esteroides tipo estrona, por la conversión de los andrógenos a nivel periférico y la producción de las suprarrenales. Entonces, esas mujeres que son obesas y tienen sobrepeso tienen mucho más riesgo de presentar leiomiomas asintomáticos. Los tumores de ovario productores de estrógenos, obviamente si decimos que es una mujer que es una patología dependiente de estrógenos, si hay un tumor que tiene producción de estrógenos, pues obviamente vamos a presentar esa patología. Y las mujeres que tienen menarca temprana antes de los 10 años o menopausia tardía, sobre todo sus familiares, tienen mayor riesgo de tener leiomiomas solamente por el estímulo constante estrogénico. Ustedes entenderán que si una mujer menstrua a los 9 años, su menarca a los 9 años, está más expuesta a los estrógenos que una mujer que inició su vida, sus ciclos menstruales después de los 13 o 14 años. Entonces, entre más exposición a los estrógenos, más riesgo hay de tener los leiomiomas. Factores protectores, los contrarios a los factores de riesgo, obviamente la multiparidad, pero nosotros no les recomendamos a ninguna paciente ese tipo de cosas. Es decir, los embarazos para proteger de los leiomiomas son mucho más riesgosos tener embarazos que tener leiomiomas. El uso de anticonceptivos, sobre todo de dosis bajas de estrógenos, se hablan como factores protectores en la leiomiomatosis. Sin embargo, eso está muy discutido, tiene muchos detractores y muchas personas a favor. Y el tabaquismo también está muy controvertido. Se cree que algunas sustancias que hay a nivel del tabaco bloquean el efecto de los estrógenos a nivel celular y por eso se cree que el tabaquismo es como un efecto protector. Obviamente tampoco es uno de las características que nosotros les vamos a recomendar a las pacientes que el uso del tabaquismo. También está como discutido si ese tabaquismo también tiene un efecto protector en la patología de los leiomiomas. Ya hablamos que la gran mayoría de las mujeres son asintomáticas, entre un 70 y un 75% pueden ser asintomáticas y los síntomas que presentan las mujeres obviamente son muy fáciles y son motivo de una consulta casi que muy precoz, por eso es el diagnóstico tan sencillo a veces y la mayoría de las consultas, casi el 80% de las consultas de las mujeres es una hemorragia uterina anormal. Entonces las mujeres consultan por un sangrado irregular, que para ellas no es normal, que puede ser de las características de la FIGO,
un sangrado vaginal agudo que se presenta en un momento en que no puede esperar la menstruación, que dura más de 8 o 15 días, o un sangrado vaginal crónico, o ciclos cortos, que lo llamamos polimenorrea en la clasificación previa, ciclos menores de 21 días, o pacientes que se presentan, y esto es muy importante, muchachos, lo hemos visto mucho y se los hemos expresado en las historias de los estudiantes que ya todos casi han pasado por ginecología en el Hospital Narcofidel. Presentan mujeres que presentan anemias, sobre todo de tipo moderado y severo, especialmente características crónicas, hipocrómicas y ferropénicas. En una mujer, una anemia con hemoglobina menor de 10 es un problema, se tiene que descartar siempre un problema ginecológico antes de buscarle otras causas a esa mujer. Vemos con gran inquietud que muchos médicos nos remiten a las pacientes porque les encuentran hemoglobinas de 8, 8,5, 9, 9,5, las remiten al internista para estudio de un síndrome anémico. El internista las coge, les hace endoscopia, colonoscopia, el estudio de la anemia con ferropenia, con ferritina, con todos los depósitos, todo eso, todas estas cosas, y en algún momento alguien le pregunta cómo son sus ciclos y ella dice que son ciclos que le vienen cada 22 días y le dura 8 días y que viene con coágulos, la mandan al ginecólogo y el ginecólogo le hace un diagnóstico de una leiomiomatosis. Entonces, en edad reproductiva, excepto que esté en embarazo, obviamente, una anemia en una mujer, especialmente moderada severa, es decir, menos de 10 gramos, por menos de 10 gramos de hemoglobina, esa mujer primero hay que descartarle una patología ginecológica que, como les he insistido hasta la saciedad, la gran mayoría de los problemas ginecológicos y el diagnóstico ginecológico se hace a través de la historia clínica en la anamnesis. El resto son muy pocos los hallazgos que en el examen físico nosotros vamos a encontrar. Entonces, solamente preguntando en estas pacientes cómo son sus ciclos, cómo les viene, qué tanto viene, uno puede orientarse que ese HUA, que es el motivo de consulta principal en los leiomiomas, puede uno como orientarlo hacia lo que puede tener esa paciente en ese momento. Entonces, la principal sintomatología en los leiomiomas es la hemorragia uterina anormal. No olvidar la anemia en las mujeres, sobre todo, como les insisto, en anemias moderadas, menores de 10 gramos, siempre primero hay que descartar un problema ginecológico. Ya si se descarta el problema ginecológico, sí hay que hacerle todo el estudio, especialmente gastrointestinal, con problemas pues ya de rectorragias o de hematemesis, cosas de esas que ya ustedes manejan mejor que yo. Las otras características clínicas que pueden presentar las pacientes es dismenorrea, son pacientes que, sobre todo dismenorreas que llamamos secundarias, es decir, pacientes que ocasionalmente tenían algún cólico durante la menstruación o nunca presentaron cólicos, o se les vuelven muy severos, presentación de novo. Entonces esa dismenorrea los debe hacer sospechar que la paciente puede tener una patología ginecológica tipo leiomiomas. Dolor pélvico generalizado ocasionalmente, sobre todo cuando son leiomiomas muy grandes que comprimen órganos vecinos, por eso da una sensación de peso, de disconfort pélvico, y si los miomas son anteriores y son muy grandes, presionan la vejiga y pueden tener presentaciones de sintomatología irritativa urinaria como la polaquiuria, o si es en la parte posterior hacia el fondo de saco de Douglas, estreñimiento, dispareunia, y muchas de estas pacientes consultan, sobre todo más jóvenes, entre 30 y 40 años, por infertilidad, no logran una gestación, y en el estudio de esa infertilidad de pareja, a las pacientes se les encuentra leiomiomas.
Segundo síntoma especial, pues el dolor pélvico, ¿cierto? Ya lo insistimos, también con dismenorrea, con otras cosas. Y en algunas pacientes cuando los leiomiomas son muy grandes, la circulación interna hacia el centro del leiomioma no alcanza a suplirlo los vasos que el mismo leiomioma genera, induce esa neovascularización al interior del leiomioma. Entonces se forma lo que llamamos una degeneración miomatosa o degeneración carnosa del leiomioma en su parte central, y esas pacientes presentan dolor agudo, fiebre o febrícula, sensibilidad local y que puede también presentarse o hacer el diagnóstico diferencial con la torsión de un leiomioma pediculado. Son dos situaciones, la degeneración carnosa y la torsión del pedículo de un leiomioma. Son dos situaciones que nos dan un dolor pélvico agudo que hay que descartarle otras cosas como un embarazo ectópico, como una enfermedad pélvica inflamatoria, como un quiste torcido de ovario, pero si no lo encontramos mal, si solo encontramos leiomiomas, hay que tener presente estos dos diagnósticos diferenciales. No son muy frecuentes, menos del 2% de los pacientes pueden cursar con degeneración leiomiomatosa o degeneración carnosa o torsión del pedículo de un mioma. La clasificación, desde el punto de vista de la clasificación, esta es la clasificación que llamamos la clasificación antigua, antes del 2011, que apareció el artículo de la FIGO sobre las hemorragias uterinas anormales en mujeres en edad reproductiva, pero yo siempre la traigo porque me parece que ustedes se ubican muy fácil donde están esos miomas y a veces la clasificación FIGO no les alcanza como a entenderlo, pero es muy sencilla las dos, pero para que ustedes tengan en cuenta que son los más importantes. Este es el útero que está aquí, entonces esta es la parte uterina, está en la pared del útero, y los leiomiomas, mira dónde se forman. Entonces los que se forman, esto blanquito quiere decir la mucosa interna, la mucosa uterina, que es el endometrio. Este sería un leiomioma submucoso. Este que está en la pared sería un leiomioma intramural, y este que está hacia afuera, hacia la serosa, sería un subseroso. Así las clasificábamos nosotros antiguamente, es una clasificación demasiado sencilla y ustedes se ubicaban básicamente que entre más cerca esté del endometrio, lo deforme, lo altere o esté en contacto con él, estos leiomiomas producen mucho más sintomatología. Quiere decir al contrario que los leiomiomas que son en la pared o subserosos casi nunca presentan sintomatología, a no ser que crezcan tanto que me alteren la anatomía de los órganos pélvicos. Desde el punto de vista ecográfico, esto es una clasificación que también les traigo, que en general no se hace, solamente se describen los miomas. Nosotros llamamos miomas de pequeños elementos cuando tienen menores de 2 centímetros, leiomiomas de mediano elementos entre 2 y 6 centímetros, de grandes elementos entre 6 y 20 centímetros, y una miomatosis gigante mayor de 20 centímetros. Esta clasificación ecográfica ya no la hacemos mucho, simplemente describimos los miomas. Podemos decir mioma de tanto tamaño, mioma de tal cosa, pero no decimos que es un mioma, mioma de medianos o grandes elementos. Generalmente las utilizamos cuando son muchos miomitas menores de 2 centímetros, entonces escribimos leiomiomas de pequeños elementos, o cuando es mayor de 20 centímetros que hablamos de una miomatosis gigante. Las otras dos características casi nunca las tenemos en cuenta casi nunca las tenemos en cuenta para ustedes en estas presentaciones, ni en el momento en que nosotros les describimos a ustedes en una ecografía. Como ya lo dijimos, pues los subserosos pueden comprimir vísceras pélvicas continuas, y de acuerdo a eso nos da la sintomatología, si es hacia la vejiga, si es hacia el colon,
o si es de la parte superior con sensación de disconfort, puede generar polaquiuria, dispareunia, estreñimiento, dificultad para la micción. Algunas pacientes consultan o debutan por HUA y por incontinencia urinaria. El solo hecho de los miomas grandes presionar sobre la vejiga no la dejan llenar bien, no la dejan distender bien y puede generar retenciones urinarias y residuo urinario que puede facilitar también posteriormente infecciones de la vejiga. Los intracavitarios, o los que están en la cavidad, se pueden como tratar de expulsarse por el cuello y ustedes van a ver en la especuloscopia una masa necrótica que emerge o no necrótica, porque pueden ver una parte ennacarada o rojita clara, rosada, que protruye, que sale por el cuello uterino y es lo que nosotros llamamos un mioma nascens, es decir, hagan de cuenta ustedes un mioma que se está generando en la pared de aquí del útero, del miometrio, no crece hacia la pared ni hacia atrás, sino crece hacia la cavidad y trata de salir aquí por el cuello del útero. Cuando uno pone el espéculo, se ve en esta parte y eso lo conocemos nosotros con el nombre de mioma nascens, es decir, un mioma que está naciendo por el cuello uterino. Muchas veces esos miomas, por el falta de riego sanguíneo o por el contacto con el pH vaginal, se lesionan, se erosionan, se sobreinfectan y cuando ustedes ponen el espéculo y van a ver la lesión, está necrótica, fétida, con sangrado y ustedes se confunden y consideran que puede ser un carcinoma. Pero la recomendación es, si ustedes ven una lesión en cuello que es necrótica, fácilmente sangrante, con fétida y que destruye el cervix, eso es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Puede ser un leiomioma nascens degenerado o necrótico, pero eso nos lo dirá el estudio histológico. Y ustedes, desde el punto de vista clínico, están totalmente autorizados para decirme: observo una masa a nivel del cuello que protruye por el cuello, es una masa necrótica, fétida, sangrante, diagnóstico cáncer de cervix hasta que no se demuestre lo contrario. Y esta es la clasificación obviamente de la FIGO, la última clasificación, y aquí tenemos pues la pared uterina, este es el cuello uterino, esto rojito es el endometrio y aquí estaría la serosa uterina, ¿cierto? Entonces los miomas los clasifican de 0 a 8, aquí tenemos el tipo 0, que son los intracavitarios pediculados, todo está en la cavidad, el tipo 1, que son intracavitarios con mayor del 50% dentro de la cavidad, el tipo 2, que son submucosos intracavitarios con el 50% más en la pared uterina, el tipo 3 que es prácticamente en la pared pero que hace contacto con el endometrio, el tipo 4 que es en la pared o los llamados anteriormente intramurales, el tipo 5 que son intramurales con menos del 50% subserosos, el tipo 6 intramurales con más del 50% subserosos, el tipo 7 que es pediculado subseroso y los otros tipos que son tipo 8 y los comunes que son el tipo 8 que está en el cuello uterino. Hay algunas veces que encontramos combinaciones de los leiomiomas como este tipo 2-5, es decir, era un mioma que empezó, que no sabemos cómo empezó, puede haber sido como un 3 o un 4, empezó a crecer, comprimió y se alteró la cavidad endometrial, es decir, se volvió un 2, siguió creciendo y salió hacia la serosa de esa pared uterina. Entonces compromete tanto la parte submucosa y sería un 2, se convertiría en un 3 porque también está en contacto con el endometrio, un 4 porque está en la pared uterina y un 5 porque sale la serosa. Eso se llama 2-5. Si saliera mucho más de la serosa, sería 2-6. Si esto se fuera aquí, mucho más grande. A veces los encontramos así y hay que escribirlos
ecográficamente la obligación del ginecólogo que hace la ecografía es describir la localización lo más acertada posible, el tamaño lo más acertada posible y ubicarlos dentro de la clasificación FIGO en los números que hemos hablado. Ya la última clasificación FIGO, que fue del 2018, considera que los submucosos, que son los que producen sangrados irregulares mucho más tempranos, son el tipo 0, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, que están en contacto con el endometrio. Obviamente, si hay un tipo 2,5, estos también me van a producir sangrado porque alteran la pared endometrial. Los submucosos son 0, 1, 2, 3. Los intramurales el 4 y ya los otros sucerosos los que ya definimos aquí. Durante el embarazo, ¿qué puede pasar? En el embarazo te puede dar mucho más esa degeneración roja o degeneración de los leiomiomas, porque el estímulo estrogénico favorece el crecimiento rápido de esos leiomiomas y al crecer no hay una relación rápida entre el crecimiento del leiomioma y la circulación, especialmente a nivel central, y se producen zonas centrales necróticas que generan dolor, a veces generan trabajo de parto pretérmino, febrícula, leucocitosis, espacios quísticos dentro del leiomioma, hemorragias del primer trimestre, ruptura prematura de membranas ovulares, abrupcio de placenta, trabajo de parto prolongado, indicaciones de cesárea por esa causa o recién nacido pequeños para la gestacional. Es decir, durante el embarazo se puede presentar degeneración roja o hemorragia, rupturas de abrupcio. Son las complicaciones de los miomas durante el embarazo. Degeneración por el efecto de los estrógenos, hemorragias del primer trimestre con amenaza de aborto, ruptura prematura de membranas, abrupcio de placenta, trabajo de parto prolongado, más indicaciones de cesárea y recién nacidos con pesos pequeños para la edad gestacional. Esta es una pieza de patología de miomas. Este es un mioma que está aquí, que comprime toda la cavidad, y este es otro. Mira que solamente vemos un pedacito de cuello aquí y este útero completamente alterado por dos miomas grandísimos que uno podría decir que son 2-4 más o menos en caso desde el punto de vista ecográfico. Los miomas también están asociados a infertilidad. Algunos autores hablan de subfertilidad. Hasta un 10%. Dicen que varias son las formas en que está alterada esa fertilidad. Una de las razones es solamente el efecto mecánico. Ustedes entenderán que si tenemos miomas tipo 0, tipo 1, tipo 2 o de 2-5, en el momento en que se quiere implantar el óvulo fecundado aquí en la pared del endometrio, este está alterado, aquí está sobre un mioma o sobre el tipo 2 o sobre el tipo 0 o este que me hace alteración de la cavidad. Entonces los miomas pueden alterar la fertilidad por efecto mecánico en la cavidad endometrial. También dice que afecta al transporte de los gametos o embriones a nivel de la trompa, si hay alteraciones también mecánicas, genera menos distensibilidad uterina por esa presencia de esas lesiones a nivel de la pared, alteración del riego sanguíneo a nivel de los sitios donde están ubicados los miomas, y eso es mucho más frecuente en los miomas submucosos y los miomas intracavitarios. Entonces, realmente la causa bien aceptada para la infertilidad o subfertilidad en los leiomiomas no está bien determinada, pero lo que sí sabemos es que una alta población que tiene miomas, sobre todo miomas tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y los grandes 2,5, 2,4, 2,6, tienen problemas de fertilidad. Y cuando se embarazan, tienen todos los problemas que ya hemos visto: hemorragias de la primera mitad del embarazo, aborto, amenaza de aborto en el segundo y tercer trimestre, ruptura prematura de membranas, abrupcio,
parto pretérmino, etcétera, y más indicaciones de cesárea. Entonces, de todas maneras, los miomas, desde el punto de vista obstétrico, es una patología importante y hay que tener en cuenta que presentar. Los cambios en esos leiomiomas son muy raros, esta degeneración hialina, o también se puede dar, pero son muy raros. La degeneración quística a nivel central es hasta un 4%, la hialina, sobre todo en las mujeres en edad más avanzada, 50, 51, se van dando una generación hialina que después se calcifica y uno puede ver miomas calcificados en los úteros de mujeres posmenopáusicas, 60, 70 años, puede encontrarle leiomiomas calcificados. Es muy raro que se infecten, demasiado raro, esos cambios de generación quística son de 2 a 4%, dentro de ellos se pueden necrosar e infectar, pero es una cosa demasiado rara en la cual uno no se puede ponerse a pensar inicialmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Insistirle siempre en la historia clínica, los ciclos, la edad de la menarca, el comienzo de relaciones sexuales, la planificación, qué tanto sangran durante la menstruación, cuántos días, si ha tenido cambios, cuántos hijos tiene, si fueron por cesárea, si fueron partos normales, etcétera. El tacto bimanual del útero en el examen ginecológico y la especuloscopia son importantes, y cuando uno vaya cogiendo mucho más experiencia en el tacto bimanual se va dando cuenta que uno es capaz de determinar el tamaño uterino y si el útero tiene contornos regulares para sospechar o no unos leiomiomas. Entonces, a veces encontramos esas lesiones o úteros que, como ya dijimos, el tamaño normal es de 7 a 8 centímetros y a veces uno encuentra úteros de 10, 12, 13 centímetros en la palpación bimanual que no se alcanzan a palpar vía en el hipogastrio, vía abdominal, pero con el tacto bimanual sí se pueden palpar, pero eso lo hace la experiencia y el hacer tactos y tactos y tactos y tactos, que obviamente cuando ustedes pasan por ginecología en el hospital no es mi principal objetivo. Ojalá lo lográramos, que tuviéramos mucha más práctica con ustedes, pero no es así, no lo podemos hacer y entonces su vida profesional les irá indicando qué tanto es la experiencia que pueden lograr. Definitivamente el diagnóstico de los leiomiomas es la ecografía transvaginal, y si es una mujer que no ha tenido vida sexual, es una ecografía transabdominal con vejiga llena. Aquí dicen que la sensibilidad y la especificidad para leiomiomas son muy buenas, de acuerdo a estos estadísticos, mayores de 85-90% son muy buenas. Yo creería y me atrevería a apostar que en buenos ojos, en unos buenos ojos, no obviamente los ojos de Estela Restrepo, los leiomiomas se pueden diagnosticar por ecografía transvaginal en las mujeres con vida sexual casi en el 100%. Yo digo que casi el 100% de los leiomiomas se pueden clasificar y se pueden diagnosticar a través de una ecografía transvaginal bien hecha por personal entrenado. Entonces el resto de cosas que están aquí prácticamente nosotros no las utilizamos para hacer el diagnóstico. Entonces, entre la historia clínica y la ecografía transvaginal o la ecografía transabdominal, nosotros podemos acercarnos al 100% del diagnóstico de los leiomiomas. A veces nos toca echar mano de otras ayudas diagnósticas para mirar no tanto el diagnóstico de los leiomiomas, sino para planear el tratamiento de esos leiomiomas. Entonces, utilizamos la histerosalpingografía y la histeroscopia para identificar si estos miomas son tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, para uno mirar si esos miomas son susceptibles de operarse vía histeroscopia o vía laparoscopia o vía
abdominal abierta por la parotomía, o definitivamente no se va a intentar un procedimiento quirúrgico. Entonces esto echamos ocasionalmente mano de estos ayudas diagnósticas. Excesivamente raro utilizar la tomografía y la resonancia magnética para hacer el diagnóstico. En los últimos 5 años en el Hospital Marco Fidel Suárez solamente una vez hemos utilizado la resonancia magnética y más bien fue por una disociación en la apreciación de las ayudas diagnósticas. La paciente nos la remite el cirujano porque en una tomografía el radiólogo planteaba que la paciente tenía una masa anexial compleja, sólida, sugestiva de una lesión maligna. Y en la ecografía transvaginal, el ecografista consideró que era un mioma subseroso, y entonces pues no es lo mismo tener una ayuda diagnóstica que le diga que es un cáncer de ovario y otra ayuda diagnóstica que le diga que es un mioma pediculado, pues subseroso. Entonces la dirimimos con una resonancia magnética nuclear. El resultado fue un mioma. También ustedes, les vuelvo a insistir que para las patologías de gine y para leiomiomas es mucho mejor la ecografía transvaginal, da mucho mejor rendimiento diagnóstico que la tomografía. Frente a la resonancia magnética, sí, la resonancia es mucho mejor que la ecografía transvaginal, pero recuerden que mientras una ecografía transvaginal en buenas manos, con un personal entrenado, con buen equipo, puede costar en promedio, en buenos sitios, no en la esquina de la casa, en buenos sitios puede costar entre 40 o 35 mil pesos, una resonancia magnética puede costar entre 400 y 500 mil pesos. Entonces la diferencia es mucha. Por tal, nosotros consideramos que en el diagnóstico de los leiomiomas, la historia clínica y la ecografía transvaginal, en caso que la paciente no tenga vida sexual, nunca haya tenido vida sexual, la ecografía pélvica nos acercan a un 100% del diagnóstico. Y aquí está como se ve en un dibujo, ¿cierto? Como se ve en la ecografía y como se ve en la ecografía y como se ve en la pieza quirúrgica. Entonces aquí tenemos en un dibujo un mioma tipo 0, que es un mioma pediculado. Este sería un mioma tipo 3, aquí sería un tipo 4 es un tipo 6, este sería un mioma tipo 8, tener un tipo 8. Aquí tenemos este miomita en la imagen ecográfica, cuando ustedes han ido al hospital, algunos lo han podido ver, y de pronto en las ecografías que han hecho en sus otras rotaciones también las han podido ver, y este es el material de pieza quirúrgica, como lo habíamos descrito, es un material redondeado, nacarado, con un halo a su alrededor, de consistencia dura, cauchosa, generalmente pues así en esa expresión. Y este es un mioma totalmente submucoso que hace alteraciones de los ciclos menstruales, y probablemente esta paciente consultó por un sangrado uterino anormal. Otras presentaciones de estos miomas, aquí tenemos también esta, y eso es un mioma en la cara anterior del útero. Este es en la parte posterior, y esto es un miomota que hay aquí, todo esto es un mioma que hay acá. Esa persona probablemente puede estar asintomática, porque si el mioma es tipo 5, tipo 6, es decir, de la pared hacia afuera, y no logra, y sobre todo los que crecen superior, no alteran ni la vejiga porque no es anterior, ni alteran el recto porque es posterior, y la paciente a veces generalmente son asintomáticas, o los síntomas son muy inespecíficos, sensación de pesantez, sensación de disconfort, que cuando tengo la relación me siento como que me molesta, pero son síntomas demasiado inespecíficos para esas pacientes. Y ya para, ¿qué es esta cosa? Me perdona lo que escribí aquí. Para el manejo después del diagnóstico de estas pacientes tenemos 3 cosas para hacer: manejo expectante, tratamiento médico y manejo quirúrgico. En el manejo expectante, ¿en quién se hace? En las pacientes que tienen síntomas leves,
que quieren conservar su útero y pacientes jóvenes. Es decir, hablamos jóvenes, pacientes menores de 40 años, no jóvenes, una mujer joven, no como ahora que los muchachos le dicen viejo a todo el que anda después de los 30 años. Ya usted cumplió 30 años, se montó al tercer piso, qué cucho, qué viejo. No, los viejos ya somos un poquitico más de edad, de 50 para arriba, ¿cierto? Entonces, una mujer joven, cuando hablamos aquí de pacientes jóvenes en manejo expectante, son pacientes menores de 40 años que quieren preservar o el útero, porque les gusta tener su útero y no quieren que les lo operen, o porque tienen síntomas leves, o porque tienen la posibilidad, la expectativa de embarazarse. Entonces, al paciente se le hace manejo expectante, simplemente se le hace una ecografía anual. No, por favor, no se consideran. He encontrado pacientes que le están haciendo ecografía cada 3 meses, eso no se justifica. Los miomas no crecen tan rápido y los cambios tan sutiles no se pueden dar en ecografía. Entonces, a veces uno es el que les hace una mala educación a las pacientes o las desinforma porque hace 3 meses, hoy la citó a la paciente para una ecografía de control, hace 3 meses tenía un mioma de 20 milímetros y hoy tiene un mioma de 21 milímetros. Entonces la paciente le dice, creció, está creciendo, tiene que sacármelo. Y 1 milímetro no es significativo desde el punto de vista ecográfico porque el mover un poquitico el cursor a un lado o al otro del mioma me va a dar ese milímetro de más. Entonces eso no es significativo, no está creciendo y hay que quitarle de la cabeza a las mujeres mucho de ese tipo de información que tiene. Yo considero que queremos informarla adecuadamente. Entonces hay que hacer seguimiento anual, hay que explicarle a la paciente que son los miomas, que son patología benigna, que no son malignas, que la mayoría, que la posibilidad de malignizarse es rarísima y que sería ella que se ganó el baloto, que el control puede ser cada año, que puede crecer, estabilizarse o incluso disminuir de tamaño, que no es lo más común porque si están en edad reproductiva tienden a crecer, que pueden aumentar de número y de tamaño y que hay que esperar a ver qué tipo de síntomas va presentando, que es hormonodependiente, que se va a mejorar cuando cierre edad, es decir, cuando entre en menopausia, y que solamente se operan los que son necesariamente quirúrgicos, los que no, no se van a operar. Es especialmente cuidadoso en las gestantes, hay que tener mucho cuidado en las gestantes porque pueden aumentar de tamaño y generar todos los problemas que ya vimos, amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, ruptura de membranas, abrupto de placenta, RCIU y bajo peso al nacer y aumento del número de la indicación cesárea. Y mucho más en las pacientes que tienen deseo obstétrico, no hay que ofrecerles tratamientos quirúrgicos definitivos tipo histerectomías si la paciente tiene deseo obstétrico. Hay que intentarle pacientes manejo expectante médico o quirúrgico conservador como las miomectomías hasta tanto la paciente no defina su futuro obstétrico. Entonces, del manejo expectante depende de la sintomatología de la paciente, de las características de la paciente y lo que quiera la paciente. Entonces, podemos decir que tanto en el manejo médico como en el manejo expectante, las pacientes es una paciente individualizada y lo que yo hable y le explique y definamos con la paciente. También podemos hacer tratamiento médico teniendo como en cuenta la premisa, básicamente, chicos, que para los miomas no hay ninguna opción diferente a extraerlos o los miomas o el útero. Es decir, no hay ningún medicamento que me los elimine, como dicen las pacientes, me los expulsó. Los miomas no se pueden expulsar. Ellos viven y quedan ahí en la pared uterina. Se pueden disminuir de tamaño cuando disminuye el influjo hormonal, pero ellos están ahí quietos. Es decir, cuando yo digo tratamiento médico, hay que entender que ese tratamiento médico es para las pacientes, para sus síntomas, para los síntomas de la paciente, pero no para
sacar o extirpar o eliminar los miomas con tratamiento médico. No hay tratamiento médico para los miomas. No hay medicamentos que los disminuyan permanentemente o me les controlen definitivamente el crecimiento de los miomas. Entonces el tratamiento médico va enfocado básicamente a los síntomas que tiene la paciente. Entonces, si la paciente tiene sangrado, la vamos a tratar como un HUA en PAL, que son los estructurales, y a esas pacientes les vamos a manejar con anticonceptivos orales en los que tienen bajas dosis de estrógeno, con progestágenos en todas sus presentaciones orales, inyectables mensuales, inyectables trimestrales, los subdérmicos, los implantes y los sistemas intrauterinos de liberación retardada como el Mirena. Entonces podemos utilizar esto, pero ustedes tienen que tener en cuenta que esto es para el síntoma que está presentando la paciente, que es HUA, y ella desea conservar su útero porque tiene la expectativa de un embarazo o no quiere hacerse operar porque le da miedo, porque no es sintomática, porque etcétera, etcétera. Entonces, esa paciente, entiendan ustedes, porque no es que yo le haga tratamiento médico para expulsar los miomas, no. Hago tratamiento médico para controlar los síntomas del mioma, y los síntomas de los leiomiomas, el principal es la hemorragia uterina anormal. Si la paciente le duele, dame un segundito. Si a la paciente le duele, el manejo con esa paciente definitivamente es con AINES, el que quieran ustedes. Pregúntame, mi niño. Si a mí la paciente, pues a mí la paciente me llega con un pues sangrado anormal, ¿cierto? Ajá, Yo le debo mandar la eco transvaginal para saber a qué se está debiendo ese sí. sangrado. Mientras que ella se la hace y yo diagnostico pues como tal el mioma, yo como médico general le puedo mandar el ácido tranexámico o no. Recuerden HUA, o sea, cuando hablamos de HUA, ustedes tienen que tener siempre pensar en las dos cosas. ¿Es PAL o es COE? ¿Cierto? Si es PAL, es un hallazgo estructural. En el examen físico es muy poco probable que ustedes encuentren miomas, excepto que los miomas sean muy grandes. Y entonces ustedes encuentren un útero muy grande, una masa, o el útero sea irregular, con turupes, con bolas, pues eso es muy evidente. Pero si la paciente tiene un mioma submucoso, un mioma, un tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o un mioma tipo 4 de 3, 4 centímetros, es decir, 20, 30 milímetros, ustedes no lo van a palpar, ni yo lo voy a palpar por un tacto vaginal, ni por una especuloscopia. Entonces, cuando hablamos de HUA, siempre ustedes deben saber, recuerden lo que en el enfoque de la paciente con HUA siempre debemos descartar causas obstétricas con una beta-HCG, siempre debemos descartar cosas grandes como hipotiroidismo, como Cushing, como leucemia, como púrpuras trombocitopénicas, que esté consumiendo medicamentos, etcétera, etcétera. Y si uno no encuentra el diagnóstico y descarta embarazo, si la primera cosa que descarta embarazo, ustedes están autorizados a empezarle manejo médico y solicitarle la ecografía. Espera uno que en un país serio, serio, no como el nuestro, un país serio, esa ecografía ustedes la tengan en sus manos en 8 o 15 días. Pero la realidad es que ustedes le mandan una ecografía y la pueden tener en 3 meses o más, pues. Entonces, yo diría que a paciente hay que manejarla con ácido tranexámico inicial siempre y cuando ustedes descarten un embarazo y las otras causas, porque si la paciente me dice, yo tengo gingivorragia, me cepillo los dientes en la mañana y me sale sangre, me golpeo y me da un morado, me salen petequias, punticas en los brazos, en las manos con mínimos golpes, sangro 15 días, tengo a veces la materia fecal que me da como negra. Hombre, el problema no es de ginecología, el problema es de otro tipo y el ácido tranexámico no les va a servir a ustedes, ¿cierto? O incluso a veces puede empeorar la situación. Entonces, ustedes tienen que enfocar el HUA de acuerdo a lo que es la clasificación FIGO entre las causas de PAL, que son las no estructurales,
y las causas, perdón, las estructurales y las COEIN, que son las no estructurales. Si me descartan un embarazo, están autorizados a utilizar manejo médico con AINES y ácido tranexámico, pero siempre deben ordenar la ecografía para ponerle apellido a ese HUA. Si es un HUA por pólipo, si es un HUA por leiomiomas, si es un HUA por malignidad, si es un HUA por adenomiosis, o si es un HUA O, que es hormonal, ovulatoria, o es un HUA tipo C, coagulopática, o es un HUA I, que es indeterminada, o N, no sabe, no responde, como les quiero decir. Entonces, ustedes en el examen físico probablemente no van a encontrar nada, a no ser que sean, hablando de leiomiomas, a no ser que sean miomas completamente grandes que deformen la cavidad. Entonces, les pongo el escenario, ubíquense ustedes, piensen en este momento que están en un primer nivel en un pueblo a 1 hora de aquí, les consulta una mujer de 30 años con un sangrado, doctor, llevo 10 días sangrando con coágulos y me da dolor bajito, motivo de consulta exageradamente frecuente, ¿cierto? 30 años. ¿Qué antecedentes tiene? Tengo 2 hijos, doctor, y planifico con tubectomía, ¿cierto? Antecedentes familiares ninguno. ¿Cómo eran los ciclos antes? No, doctor, yo estaba bien, solo este año, desde enero de este año, yo he notado que los ciclos han venido aumentando. Antes eran 4 días, ahora son 5, 6, algunos meses de 7, y los primeros 3 días yo he visto que eso es un sangrado horrible, ¿cierto? Petequias no tengo, cuando me cepillo no tengo ningún problema, no tengo síntomas de hipotiroidismo, no tengo síntomas de Cushing, eso todo lo puede uno hacer con la anamnesis. Mi familia, su mamá, su papá, su mamá, sus hermanas, sus hijas no tienen miomas, entonces voy descartando cosas. Le hago el examen físico, le palpo el abdomen, no le toco ninguna masa, le hago la especuloscopia, el cuello es sano, pero efectivamente la paciente está con sangrado por cavidad. Le hago el tacto vaginal y es un útero de 8 o 9 centímetros de tamaño prácticamente normal. Mi diagnóstico de trabajo en ella es HUA, pero es que eso es lo que me dijo la paciente. Yo estoy sangrando, doctor, ustedes no han hecho nada. Tienen que ponerle el apellido, Palcoin, y entonces primero descarte el embarazo. Entonces, ¿yo qué hago con esa paciente que me llegó aquí a una unidad, aquí en Medellín, en cualquier centro de salud o allá? En urgencias, le pongo un medicamento para el dolorcito, una buscapinita, diosina, lo que sea, le pido un hemograma, le pido una beta. Con esos 2 exámenes yo defino beta negativa y un hemograma que tiene una hemoglobina de 11, 10,5, esa paciente yo estoy autorizado a empezarle manejo médico con con tranexámico, con AINES, que es el manejo no hormonal, o manejo hormonal, pero me falta ponerle el apellido. Y para ponerle el apellido necesito solicitarle la ecografía, porque que yo no palpe miomas no indica que no tenga, porque los miomas submucosos no los vamos a tocar con la ecografía transvaginal. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Correcto. Y el tratamiento médico también, que ya esto hasta aquí, ustedes llegarían a hacer tratamiento expectante, sienten con la paciente, que quiere, explíquenle. Yo sé que a veces es muy difícil en nuestro sistema de salud, con nuestras pacientes tan falta no de cultura, sino de información y de ¿qué digo yo? Sí, por cuestiones socioeconómicas, nuestras pacientes son muy complejas para explicarles muchas cosas y para que entiendan y para que sean adherentes a lo que nosotros decimos de una manera adecuada. Pero la idea es siéntese con la paciente, identifique qué es lo que quiere, qué tanto son sus síntomas y plantéele manejo expectante si son síntomas leves, si los miomas no son submucosos o así sean submucosos, los síntomas no son importantes, si tiene deseo obstétrico, si es joven, si la paciente quiere embarazarse o no quiere que la operen por ahora, propóngale un manejo médico. Inicialmente les propongo a ustedes manejo no hormonal con tranexámico y AINES. Si no se mejora, con anticonceptivos de baja dosis o con progestágenos de todos los que ya hemos visto que se pueden dar. Y si hasta ahí no mejoran las pacientes, hay que remitirlas al ginecólogo, porque ya nosotros manejamos otras opciones para manejos médicos en las pacientes, como agonistas de la GnRH,
el acetato ulipristina, bueno, un montón de cosas que nosotros podemos manejar para disminuir el tamaño de los miomas que se hace temporal previo a un procedimiento quirúrgico. O entonces nosotros los hacemos de esa manera, pero ya se sale de las manos de ustedes. ¿Listo? Entonces, el tratamiento médico se hace en las pacientes que quieren preservar su fecundidad y para reducir o estabilizar el tamaño de los miomas antes de la cirugía. Pero claro, ustedes deben ser con las pacientes. El tratamiento médico es para los síntomas, no para quitar los miomas, porque no hay nada para quitar los miomas excepto su resección. Y el tratamiento quirúrgico depende también de muchas cosas. Y ese tratamiento quirúrgico depende de la localización de los miomas. No es lo mismo un mioma que está tipo 0 intracavitario a un mioma tipo 8 o un mioma nascent. No es lo mismo un mioma tipo 0 de 4 milímetros a un mioma tipo 0 de 6 centímetros. No es lo mismo un mioma o 3 miomitas tipo 4 de 4 milímetros, de 20 milímetros, 2 centímetros, que no se les hace nada, a miomas de 2 centímetros, 20 milímetros submucosos, que probablemente nos toca sacarlos porque son los más sintomáticos. Entonces, dependiendo de eso, les hacemos tratamiento quirúrgico mediante histeroscopia, miomectomía por histeroscopia, miomectomía por laparoscopia, miomectomía por laparotomía, hasta la histerectomía. Pero hay otra alternativa que son las embolizaciones, que consisten en embolizar las arterias uterinas o si logramos identificar la arteria más cercana, las arterias arcuatas más cercanas a al vaso nutricio del mioma y las podemos embolizar. Obviamente son procedimientos de radiología que requieren pues una indicación clara y la indicación clara específica es pacientes que desean preservar su fertilidad o en pacientes en las cuales está contraindicado el manejo quirúrgico complejo, es decir, una histerectomía o una miomectomía. Ejemplo, pacientes que tienen una cardiopatía severa, pacientes que tienen una trombosis venosa, que están anticoaguladas, que no se pueden dejar así, pacientes con otras complicaciones médicas severas, insuficiencia cardíaca, esto, que está contraindicado procedimientos quirúrgicos de gran importantes y que requieren anestesias grandes y sobre todo anestesia general, esas pacientes se les podía indicar la embolización. Pero la principal indicación de las embolizaciones es la preservación del útero y la expectativa en esas pacientes de la fertilidad. ¿Cuándo está contraindicada? Pues la embolización, obviamente si la paciente está embarazada, en infección pélvica activa, si tiene vasculitis, antecedentes de radiación, coagulopatías intratables, cáncer pélvico, insuficiencia renal, es decir, una serie de cosas que esto ya se les sale del manejo a ustedes. Quiero que lo sepan, que existe eso, pero que ustedes se lo pueden presentar a la paciente. Vea, hay otras opciones para no sacarle el útero, miomectomía por histeroscopia, miomectomía por laparoscopia, miomectomía por laparotomía, embolización de arterias uterinas, embolización del vaso selectivo nutricio, pero depende de eso, depende ya de manejo especializado, no de ustedes. No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, muchachos. Dejemos de compartir y mírenme en la cara de asustado aquí. Aquí estoy con mi cara de asustadito. Profe, una pregunta. Sí, pues señora. más para confirmar. Entonces, colocarle un dispositivo Mirena a una paciente que tenga un mioma submucoso, eso ayuda a la disminución del mioma. Bueno, leiomioma. No, ninguno, vuelvo y les insisto, ninguno de los medicamentos, de los tratamientos médicos sirven para disminuir el tamaño del mioma. Hay algunos
artículos que nos hablan de que es posible que lo estabilice, es decir, que no lo deje crecer más. Pero en general uno hace los tratamientos médicos es simplemente para controlar los síntomas de la paciente, no para los miomas, porque eso no se le va a quitar a no ser que tú los saques y los operes. Si tú tienes miomas submucosos y tú le pones un Mirena, es probable que disminuya el sangrado de la paciente por el efecto hormonal, pero no es tratamiento para esos leiomiomas. Entonces depende de la paciente, me explico. La paciente te consulta por un HUA, tú la haces el estudio y concluyes con una ecografía que tiene un mioma tipo 0, que es un mioma intracavitario pediculado. Tú le pones un Mirena, no haces absolutamente nada. Probablemente la paciente va a disminuir un poco el sangrado, pero va a continuar con sus irregularidades en el periodo. ¿Qué es lo mejor en ella? Hacerle una histeroscopia y por histeroscopia resecarle el mioma. Mira que tú tú le vas a quitar a ella el problema que le está generando el HUA. Si de pronto tienes un mioma tipo 2, que es un mioma que es más intramural que intracavitario, es posible que tú le pongas el Mirena y la mujer se mejore de sus síntomas, de su sangrado, pero no se le va a quitar el mioma y es probable que el mioma aumente de tamaño o se estabilice y se quede ahí. Es una situación definitivamente que tú no le puedes ofrecer como un tratamiento cierto, es decir, tú le tienes que decir, te voy a poner el Mirena porque su síntoma principal, lo que usted me está diciendo es que tiene un sangrado, ¿cierto? Yo la identifiqué que tiene un mioma submucoso, que es un tipo 2. Le voy a poner un Mirena dentro de las opciones, puedo hacerle tratamiento médico, le puedo hacer ACOS con bajas dosis de estrógeno, le puedo hacer solo progestágenos tomados, progestágenos inyectables, el Yadel, el Implanón. Todo eso le va a mejorar el síntoma que usted tiene. ¿Cuál es el síntoma? HUA, el sangrado, pero no me le va a quitar el mioma. Y puede que no le sirva para nada, porque el que le está produciendo la alteración de la cavidad endometrial es el mioma, y el mioma es el que me altera esa cavidad endometrial, que me hace una irregularidad en esa cavidad. Puede que el Mirena temporalmente me mejore ese sangrado que es el motivo de consulta de ella, pero lo más posible es que con el tiempo le vaya a volver a tener un HUA. Entonces uno lo que tiene que sentarse con la paciente es, mire, ¿qué quiere usted? ¿Cierto? Yo le puedo ofrecer esto y se puede mejorar 1 año, 2 años, 6 meses, no sé, o 5 años que dura el Mirena. Pero usted tiene que ser muy clara con la paciente que los miomas no se le van a quitar. Ellas le dicen a uno así, hay mujeres que le dicen a uno, o sea, usted me pone ese dispositivo y a mí se me expulsan los miomas. No, los miomas no se expulsan. Listo. Listo, profe. Ok, chicos. Pero, ¿Alguna otra? Dile, bueno, dale, sigue. entonces podría ser equivalente, o sea, al uso del dispositivo, cambios, disminución de peso, cambios en los hábitos de vida y eso. Sí, o sea, como ya vimos, los miomas están asociados a el exceso de peso y a la obesidad, pero no en todas las mujeres. Entonces, uno de todas maneras, por salud, a todas las mujeres debe decir que disminuya de peso, que no se aumente de peso, que controle su comida, que no consuma tanto licor, que todo ese tipo de cosas es como habitual en todas las mujeres. Y los progestágenos, algunos progestágenos, sobre todo los más viejitos, tienen la posibilidad de cambios en el peso y eso es importante que ustedes se les digan. La Provera, la Eproprovera están asociados con un aumento hasta 2 kilos en las mujeres, no en todas las mujeres. Hay mujeres que uno les maneja la Eproprovera como anticonceptivo para controlar los miomas y las mujeres disminuyen de peso. Pero en los estudios en general los progestágenos viejos, los derivados de progestágenos solo, iniciales, lo que nosotros llamamos de primera generación, los primeros tienen esos riesgos de aumento de peso. Los últimos casi no, los derivados que ya llamamos antiandrógenos, la ciproterona, la clormadinona, la drospirenona y el gestodeno,
y hay otro que es el que se llama endometriosis, que es el dienogés. Ellos son derivados progestágenos que tienen otros efectos asociados y que el control no tienen tantos cambios a nivel del peso de la paciente. Muchas gracias, profe. No, Bien. está bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe. Sí, señor. Entonces, digamos que tengo una paciente de 35 años, ingresa porque quiere planificar, tiene un antecedente de miomatosis y tiene contraindicados los anticonceptivos orales en ella y venía planificando con hidroxiprogesterona. Mi pregunta es, ¿ahí los dispositivos intrauterinos estarían contraindicados al ser una miomatosis severa? El dispositivo intrauterino hormonal lo podrías utilizar teóricamente, pues sí puede que te sirva. El dispositivo intrauterino normal, la T de cobre, está contraindicado en los miomas, porque recuerden que los miomas, el motivo, la causa principal de la sintomatología de los miomas es el sangrado. Y los dispositivos intrauterinos, su efecto colateral más aburridor es aumento de la cantidad y el número de días de sangrado, un DIU tipo T de cobre. Entonces uno le podría poner un Mirena a esta paciente, pero un dispositivo T de cobre no es la mejor opción. ¿Listo? Listo, profe. Lo otro, si la paciente tiene una miomatosis importante, digamos que me dices tiene 35 años, no quiere por ahora tener hijos, pero no ha cerrado esa posibilidad, es decir, tiene la posibilidad de tener hijos, consulta por un HUA y uno le encuentra una miomatosis importante. No tiene miomas submucosos, pero tiene muchos miomas de 5, 7, 10 centímetros que el útero mide más de 14 centímetros o 15 centímetros, es decir, como si fuera un embarazo más o menos de 3, 4 meses. En general, esos miomas, casi ninguno responde al tratamiento hormonal o los síntomas, pues esas pacientes en general hay que hacerles tratamiento quirúrgico. Nosotros los ginecólogos y en general en el mundo tenemos una medida, y eso está en todos los libros de ginecología que estudian los residentes obviamente, y es que los úteros que tienen más de 14 centímetros de tamaño en sí, con los miomas, son úteros quirúrgicos. Si ustedes me preguntan a mí de dónde salió eso, no es muy claro, pero casi todos decimos, no, tiene más de 14 centímetros, tiene 15 centímetros el útero, en todo el tamaño del útero con miomas y todo. Tiene más de 15 centímetros, es quirúrgico. Y eso es una indicación que digo yo, ha persistido durante toda la vida. Yo la aprendí hace 20 años y la sigo enseñando. Y los muchachos que siguen saliendo de residentes les siguen enseñando eso. Es decir, úteros mayores de 14 centímetros miomatosos son quirúrgicos. Y cuando uno es quirúrgico ya definirá uno si es miomectomía, por la paroscopia, por la parotomía o es histerectomía. Pero útero de 14 o 15 centímetros para arriba de tamaño es quirúrgico. Eso tenemos como una premisa desde toda la vida y como le digo, residentes egresados hace 1 año o 2 años todavía tienen ese concepto, o sea, eso no ha cambiado en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Entonces, si tú la pregunta que me haces, una paciente de 35 años, tiene unos miomas grandes y tiene un útero de 17, 18 centímetros, ponle el Mirena si quieres, pero probablemente no le va a servir. Esa paciente, de entrada, cualquier ginecólogo le dice que es quirúrgica. Obviamente, si la paciente me dice, doctor, sí, yo sangro un poquitico, pero yo me lo aguanto, contróleme un poquito el sangrado, que yo no quiero sacarme el útero. Hay mujeres que no les gusta sacarse el útero, o hay mujeres que no quieren someterse a una cirugía que les han dicho que duele mucho, que es muy maluca, que después van a quedar huecas, cocas, feas, o qué. Pues la paciente dice, no, no me quiero hacer operar, doctor, ¿qué riesgo tiene eso? No, pues sangrado. O es una mujer que tiene 45 años, es decir, ya está cerquita la menopausia. Entonces la paciente me dice, doctor, ¿me puedo esperar 2 o 3 años? ¿Usted me garantiza que no es un cáncer? No, yo le puedo garantizar que si es un mioma, la posibilidad de un cáncer es mínima. Que no sea un cáncer no le puedo garantizar. Pero
A usted sí le puedo decir, tiene 45 años, usted está cerca de la menopausia, no quiere tener hijos, no quiere hacerse operar, esperemos a ver qué pasa, porque cuando llega la menopausia, eso sí se le va a quitar a usted el principal síntoma, que es el sangrado. Y los miomas sí empiezan a disminuir de tamaño en la menopausia. Entonces, mire que son diferentes opciones que ustedes pueden tener, que ustedes pueden ver, dependiendo de la paciente tiene 20 o 25 años, tiene 35, tienes 40 y quiere conservar el útero, sea porque quiere embarazarse o porque la paciente le da miedo o no quiere simplemente hacerse operar. Yo les he dicho a muchos de ustedes también que yo soy médico, soy ginecólogo y les digo de corazón, entre menos me toquen los médicos, mucho mejor. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Yo les dejo de desviar. Es que miércoles yo dije que una charla de 40 minutos y 1 hora y media echando carreta otra vez. No me puedo controlar demasiado. Muchachos, no sé si tienen alguna otra inquietud o nos vemos en el hospital los que vayan o el próximo jueves. Si tienen preguntas de todos los temas, lo que sea, hagamos una sesioncita, llévenla, estudienla, si no tienen dudas, bien, si les preguntaron alguna cosa a la familia, a las amigas, pregúntenme, muchachos, en serio. Ahí estamos nosotros y les vamos a ahorrar unos días o horas de estudio de cualquier libro a veces que vale la pena. Y lo mismo con el profe César. Si no tienen más preguntas, espérense con el profe ahora a las 10 de la mañana, que ya él empieza con ustedes. ¿Listo? Gracias, profe. Muchachos, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe.